Giselle es del Departamento de Financiamiento, y también nos acompaña Francisco Vidaurreta, que es otro de los compañeros de financiamiento, ambos profesionales expertos en estas temáticas que les van a exponer el día de hoy. Las preguntas preferiblemente, salvo que ellos todos vayan viendo que puede ser una dinámica diferente, las dejaremos para el final, ¿verdad? Para poder iniciar y al final atender las preguntas. Cuando vayamos a hacer las preguntas, lo que les vamos a pedir es que sean concretas, breves, para que la mayoría pueda participar, y también que nos digan el nombre y el partido político al cual pertenecen. Entonces, sin más, le doy la palabra primero a doña Giselle. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta mañana. Siempre sabemos que sacar el rato del sábado cuesta un poquillo, ¿verdad? Y más si hay que madrugar, y después de una semana muy trajineada, madrugar un sábado siempre es complicado, pero de verdad que por eso el reconocimiento por estar aquí acompañándonos. También agradecer al IFET estos espacios que nos proveen. Para nosotros son muy importantes porque todos los días recibimos múltiples consultas de las agrupaciones políticas y quisiéramos tener más capacidad instalada para dar atención más inmediata, pero bueno, estos espacios nos permiten esa posibilidad, y sin el IFET realmente sería una tarea muy laboriosa. Quisiera también indicarles que don Ronald Chacón, el jefe del departamento, no está presente porque se encuentra fuera del país atendiendo diligencias propias de su cargo, pero que siempre está pendiente de estas actividades de capacitación. Y también decirles que el hecho de que seamos poquitas personas que iniciamos esta capacitación también nos permite hacer más un conversatorio. Entonces, por favor, siéntanse en la libertad de hacer sus consultas. Voy a iniciar yo hablándoles de la parte de análisis financiero, del uso que le damos a los reportes que ustedes nos van a dar. Voy a tratar de ser muy breve porque sabemos que el tema de liquidaciones de gastos siempre presenta, digamos, más retos para los partidos políticos. Es el tema que nos va a desarrollar Fran. Para empezar, como les decía, con análisis financiero y cuál es el uso que le damos a los reportes, y también un breve repaso sobre lo que es la labor de monitoreo que nosotros realizamos, ese monitoreo que utilizamos en época electoral y cuáles son los recursos con que contamos para llevarlo a cabo, para que ustedes estén enterados. Entonces, solamente para el repaso, yo sé que probablemente todos ustedes lo tienen muy claro, pero los reportes que nos tienen que enviar durante todos estos meses, de octubre a marzo, de sus estados financieros y sus contribuciones, sean en efectivo o en especie, durante este periodo en que nos encontramos, están señalados de los artículos 133 al 135 del Código Electoral. Específicamente en este periodo electoral tienen que presentarlos cada mes, y su entrega se da 15 días naturales posterior al vencimiento del mes. En una circular que está aquí señalada, ahí les va a quedar en la presentación, están esas fechas buenos días, están esas fechas detalladas. Son 3 momentos de presentación. Ahorita, como les decía, estamos en periodo electoral, entonces la presentación es mensual, más nos encontramos al cierre del trimestre. Recordemos que julio-septiembre se tiene que presentar ahora a finales, máximo al 31 de octubre. Entonces, ya con esa última presentación que se hace el 31 de octubre, finalizamos con los reportes trimestrales. Y a partir de noviembre, que es porque la norma dice que vencido el mes, 15 días naturales posteriores, entonces esperamos recibir los reportes de octubre, vencido noviembre, el 15 de diciembre o el primer día hábil siguiente, a más tardar, esperamos recibir los de noviembre y así sucesivamente hasta finalizar. Esos 2 reportes se dan durante época electoral y no electoral. También tenemos los estados financieros auditados. Esa presentación es anual. Esos estados financieros deben ser elaborados por un contador público autorizado. Y ahora tenemos, digamos como novedad, que se está en trámite la aprobación de un proyecto de ley, más bien ya fue aprobado en segundo debate, estamos a la espera de la publicación,
para que el cumplimiento del reporte, de la publicación de estados auditados, ya no sea necesario hacerla en un medio de circulación nacional, sino que se presente acá y el requerimiento se cumpla con solo que lo tengamos subido en la página web del tribunal. Estas son muy buenas noticias en términos económicos porque es una de las quejas que siempre hemos tenido, ¿verdad? Que los partidos con costos a estas alturas de la campaña están apenas iniciando sus actividades de recaudación y tienen que correr a recabar una significativa, ¿verdad?, cantidad de recursos para publicar esos estados financieros en un periódico o en un medio de circulación. Y bueno, a partir de ahora, una vez que sea vinculante, porque como les digo, está en proceso de aprobación. No sabemos porque ya eso depende de los tiempos. Ayer hicimos una consulta a servicios técnicos de la Asamblea, pero tampoco nos dieron una fecha cierta porque lo que nos dicen es que están en la etapa de firmas y de publicación. Pero se supone que es en el cortísimo plazo que esa ley ya sea efectiva, en cuyo caso estaríamos mandándoles una circular para que estén al tanto cuando ya sea ley, ¿verdad?, de la República. Entonces, para que estén pendientes. De momento, la recomendación que les damos es que no incurran en el gasto de publicación, porque estamos próximos, ¿verdad?, muy pronto para que esto ya sea a través del sitio web del tribunal, lo cual es una gran ventaja. Como les decía, ahí tienen las fechas, de acuerdo con esta circular que ya les fue notificada, ahí están las fechas de presentación de este periodo electoral. Entonces, al 15 de noviembre o antes, si ya lo tienen listo, por favor, mándenos los estados financieros y los reportes de contribuciones de octubre. Y así sucesivamente, ahí están todas las fechas. Recordemos que la presentación puede ser descargada, ¿verdad?, para que la vayan siguiendo y ahí le queda ya de una vez en sus dispositivos. El reporte de contribuciones, un breve repaso, porque yo sé que la mayoría de ustedes lo tiene muy claro, qué es lo que debe contener de acuerdo con el 132 del Código: el nombre completo de la persona contribuyente, el número de cédula, cuál es el monto que se está aportando, si es en efectivo o en especie, el número de depósito en la cuenta bancaria única de contribuciones, y en el caso de las precandidaturas hay una serie de requerimientos que, de acuerdo con esa circular, debe establecerse si la donación va con un fin específico. Entonces ahí, por favor, en el reporte también que se indique. Siempre nosotros hacemos una conciliación entre la cuenta única de contribuciones y lo que dice el reporte. Debe haber un match perfecto. Si el reporte dice que ingresaron 100 colones, la cuenta debe tener 100 colones. Si la cuenta tiene más o tiene menos, vía conciliación el partido nos debe explicar por qué la cuenta tiene más o tiene menos, o por qué hay alguna diferencia. No es que necesariamente tengan que venir iguales, es que si hay alguna diferencia necesitamos conocer las razones de ello. ¿Cuáles son los estados financieros que nosotros esperamos recibir? Estos están establecidos en el artículo 133 del Código Electoral, y aquí más que hablar de los estados financieros, que probablemente ustedes por la experiencia que ya han desarrollado conocen, es aclarar cuál es la participación del CPA en todo este proceso. Nosotros tenemos lo que llamamos 3 tiempos de participación del CPA. Cuando emite estados financieros, puede ser una certificación. Esto se refiere a los reportes que durante el periodo trimestral en época no electoral o durante el periodo mensual en época electoral tienen que presentar. Pueden ser emitidos, pueden ser certificados por un contador público autorizado. Ese es un rango de acción mayor. Si son emitidos por el contador público autorizado, este tiene que abstenerse de su condición, de mencionar su condición de CPA por normas del colegio, porque entonces el CPA se involucra en la elaboración de los estados financieros. Si son certificados, no necesariamente. Eso quiere decir que hay un contador privado u otro profesional que elabora los estados financieros y el CPA los certifica. Y también está el rango de acción más amplio, que es cuando el CPA audita los estados financieros. Esa auditoría de estados financieros es la que se requiere para la publicación anual. Recordemos que de acuerdo con las normas electorales, los periodos contables de los partidos políticos van de julio de un año a junio del otro.
no es un año como el que nos dicta tributación, sino que es de julio de un año a junio del otro. Entonces, los estados financieros auditados por esos profesionales en contaduría pública van en ese periodo. Esto es importante porque muchas veces esto se presta a confusión. La certificación de estados financieros no puede ser hecha por un contador privado, de acuerdo con las normas y con los alcances que tiene cada uno de estos profesionales. El CPI sí puede elaborarlos, pero solamente los certifica o los audita el CPA. Adicional a esos estados financieros, vienen los reportes como los estados de cuenta bancarios, todos los registros auxiliares y los libros contables legalizados. Si no han hecho el trámite de legalización de libros, por favor, cuanto antes, procedan a presentarlos ante el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos para hacer ese trámite, porque son importantes. Si no tienen actividad económica durante el periodo electoral o no electoral, nos tiene que la tesorería mandar un reporte de inactividad. Esto, de acuerdo con esa circular, que de repetida cita, que ahora vamos a repasar en el sitio web cómo acceder a las circulares, sí es importante que nos hagan el reporte, porque y el reporte con las formalidades que exige. Los correos son válidos si tienen firma digital. Si no, nosotros sí necesitamos un oficio, igual si tiene firma digital nos lo pueden hacer llegar vía electrónica y preferimos eso por amor al ambiente, pero a veces nos llegan notas muy informales o un correo de una persona que ni siquiera es la tesorera o el tesorero del partido político, donde nos dicen no tuvimos ningún tipo de movimiento. No se refieren a los movimientos económicos ni se refieren a los reportes de donaciones. Entonces, por favor, sí les solicitamos la colaboración para la observancia de las formalidades en esta línea. Esto es porque la información financiera, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, tiene que tener estas características que están aquí señaladas solo para que ustedes las conozcan. Esto es más del resorte de los profesionales que participan en el análisis y elaboración de los estados financieros, pero es importante que las repasemos. La información financiera debe ser cuantitativa, quiere decir que se expresa siempre en unidades monetarias, porque aunque ustedes no lo crean, a veces nos mandan hojas de Excel y nos ponen números que no tienen ni siquiera la ecuación contable básica y bueno, hay una serie de informalidades. Por favor, recordemos que las normas nos obligan a que la expresión esté adecuada, tiene que ser descriptiva, cumple con un objetivo que es ser útil para la toma de decisiones y en el caso nuestro para la transparencia del financiamiento. Recordemos que mucha de esta información se sube al sitio web del tribunal y entonces necesitamos que esté completa. Y que deben expresar, ¿verdad? Los estados financieros son la manifestación de esa expresión. Tiene que ser una representación fiel, tiene que ser relevante, tiene que ser comprensible, tiene que ser comparable, entonces en el tanto tiene que haber una consistencia y debe ser oportuna. Eso de acuerdo con las normas. Los reportes de contribuciones a su vez, como les decía, tienen que traer la identificación precisa del donante con todos los datos que ya vimos. Las donaciones de personas jurídicas están estrictamente prohibidas, al igual que las donaciones de personas extranjeras, o al igual que las donaciones de personas físicas nacionales que no se residencien de una cuenta ubicada dentro del país. Nosotros revisamos, hacemos una conciliación de la cuenta, ingresamos esa información. Nosotros recibimos la información ahora de octubre, la vamos a recibir, Dios mediante, el 15 de noviembre. Lo primero que hacemos cuando eso llega es inmediato basear esos datos de los reportes de contribuciones a la base de datos que nosotros administramos, y esto lo hacemos así porque es la información que con más frecuencia solicitan los medios de comunicación. Entonces, prácticamente dentro de los 3 días hábiles siguientes a que recibimos los reportes, esa información ya se encuentra subida en el sitio web del tribunal. Entonces, de ahí la importancia de que el reporte venga completo desde el principio, que haya una conciliación perfecta, porque si hay errores, esos errores igual nosotros a veces optamos por subirlo, aunque tengamos algunas inconsistencias, tal vez de cédula o un nombre tal vez que no está completo. Por atención al principio de publicidad y transparencia, preferimos subirla con la indicación de que estamos en proceso de revisión con el partido de esas inconsistencias, para que después no nos vayan a acusar de que omitimos adrede alguna información por ahí. Entonces, por transparencia siempre la subimos, pero nosotros
de inmediato les vamos a requerir esas aclaraciones. De esa información también nosotros sacamos datos para hacer lo que llamamos estudios de solvencia, que es para comprobar si las personas que están aportando a los partidos políticos tienen la capacidad patrimonial para hacer esas aportaciones. Y aquí yo hago una aclaración que es importante. Es bueno que ustedes les digan a las personas que contribuyen que eventualmente pueden ser objeto de consulta de parte nuestra, que eso no implica que estén siendo objeto de investigación y menos en sede, digamos, persecutoria, en sede penal o que tenga que ver con una irregularidad. Estos estudios se hacen de manera oficiosa. La norma nos obliga y en atención a la verificación que la norma dice que tenemos que estar al tanto de que las personas tengan esa capacidad es que se hacen. Entonces, es usual que estas personas que donan puedan eventualmente, en razón de la cuantía, ¿verdad? Obviamente, pues aquí no estamos hablando de que vamos a emitir 500 oficios para los donantes de 5,000 colones, ¿verdad? Pero sí, en razón de la cuantía, la persona podría ser objeto de consulta. Entonces, aquí no tengamos miedo, ¿verdad?, de que eventualmente las personas vayan a ser consultadas. Solamente para que, vamos a ver si puedo acceder. Para que tengamos un repaso de cómo es que nosotros tenemos la información y qué es lo que hacemos con ella, y también para que sepan cómo la pueden accesar ustedes, porque también para ustedes en la de menos por estrategia política y demás, es bueno que sepan cómo están las recaudaciones, ¿verdad? Entonces, en la página principal del tribunal que ustedes tienen ahí, vea que está en tse.go.cr, nos vamos a elecciones. En elecciones seleccionamos este mouse, voy a ver si le ponemos algo al mouse, porque aquí, ahora sí. En elecciones entramos a partidos políticos. Aquí en esta página entramos a información sobre financiamiento de partidos políticos y tenemos todas estas opciones. Vean que aquí bueno, están los datos del financiamiento anticipado para las diferentes elecciones, están los informes de acompañamiento que se dan durante el periodo electoral y está la información financiera, está la información de revisión de liquidaciones de gastos, la información de auditorías, también la atención de denuncias y estudios especiales, y hay un enlace de preguntas frecuentes. Aquí en análisis de información financiera, que es digamos el campito específico de nuestra área, del área de estados financieros, tenemos en primera instancia la información sobre las contribuciones y las donaciones. Esta página recién esta parte de la página recién la adecuamos, porque antes teníamos un montón de enlaces y se nos perdían mucho, y además para consultas periodísticas no nos servía. Ahora lo que hicimos fue simplificarla y está toda condensada aquí por ciclo o un acumulado, y está la de este ciclo en la que nos encontramos. Entonces, si accedemos ahí, vemos que lo que se nos va a desplegar inmediato es un Excel donde nosotros tenemos aquí toda la información que ya hemos venido acumulando de este ciclo. Recordemos que este ciclo empieza a regir desde la fecha inmediata posterior a que finalizó el ciclo electoral presidencial. Entonces, desde mayo del año electoral anterior hasta el día de hoy. Entonces, aquí tenemos todas las contribuciones que están reportadas. Entonces, ¿por qué les hago este enlace? Primero, para que conozcan por qué es importante que recibamos de ustedes en tiempo la información, porque nosotros lo vamos a colgar inmediatamente que recibimos los reportes, y en esa semana colgamos esto al sitio web. Porque déjenme contarles algo, si hay algo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años, es que el financiamiento de los partidos políticos es un tema que le interesa mucho a la ciudadanía, y por ende la prensa está pendiente. Entonces, nos pasó durante todos los procesos electorales y especialmente durante la campaña, que las consultas periodísticas, aquí hay todo un protocolo para atenderlas. Se debe hacer un trámite ante la Oficina de Comunicación para que los magistrados las analicen y asignen las vocerías. Entonces, ese trámite es muy ágil, pero es un trámite previo. Entonces, nos pasaba que
no había llegado el 15 de noviembre y ya teníamos en cola 3 consultas para que cuando llegaran los reportes les informáramos a la prensa quién había reportado y cuánto. Entonces optamos por hacer esta simplificación de la información, ¿verdad?, para que esté ahí sistematizada. Entonces, para que ustedes sepan que ante una omisión vamos a tener que expresamente indicarle a los medios que nos estén consultando cuáles partidos no nos han enviado la información. Entonces, desde ya, para que sepan que es mejor estar adelante, preparen sus reportes con tiempo, vean que la norma nos da 15 días hábiles, una vez vencido el mes, nos da 15 días hábiles para que ustedes tengan esa información a la mano, para que la tengan depurada. Para nosotros esto es fundamental en términos de transparencia. Volviendo a la página, entonces recuerden, elecciones, partidos políticos, información sobre financiamiento, y ahí vamos a estados financieros, análisis de información financiera. Aquí también publicamos, se cuelgan las publicaciones anuales, aquí el detalle de las operaciones de crédito, los certificados de cesión que no los tenemos habilitados para esta vez, y el enlace a circulares relevantes. Esa circular que les he venido comentando, que tiene todos los detalles, está por acá publicada. Aquí tenemos todas, incluso esta que es el calendario, esta es la que les he venido hablando. Entonces, todas las circulares, incluso una que se les notificó ayer, ya para el lunes va a estar colgada acá en la página del tribunal. Entonces, por favor, tomemos las previsiones para que la información de ustedes nos llegue de manera oportuna. Aquí de manera muy rápida, porque vamos a dar espacio amplio para liquidaciones, la presentación completa entonces de los elementos de todos los informes es importante. Nosotros hacemos un recálculo, esos son análisis horizontales y verticales para establecer la congruencia de las cifras. Si ustedes nos presentan la información y viene completa, pero tiene algunas inconsistencias, les tramitamos una prevención. Si nos presentan la información y no viene completa, también les tramitamos una prevención para que nos hagan la aportación completa. Y si del todo no nos presentan la información, al menos por ejemplo al 15 de noviembre, en la semana del 16 en adelante les va a estar llegando la prevención para que nos presenten la información de manera completa. De acuerdo con la norma, tendrían 10 días hábiles para cumplir con ese requerimiento. Nosotros también hacemos, en razón de la importancia que tiene el de llevarle el pulso al financiamiento político electoral, hacemos análisis de razones financieras, calculamos en algunos casos los niveles de endeudamiento, si determinamos que hay alguna situación de riesgo en relación con esos niveles de endeudamiento, también cursamos algunos oficios para darles asesoría a los partidos políticos en esa línea. ¿Qué es lo más importante en todo esto? Que nosotros tengamos una verificación precisa del origen y aplicación de los recursos. Cuando nosotros encontramos que los estados financieros son consistentes, que los registros auxiliares y los libros contables pegan a la perfección con las cifras que se revelan en los saldos de los estados financieros, ahí tenemos el primer check. Muy buena nota. Pero además de eso, tenemos que tener una perfecta congruencia entre los ingresos y gastos. Si los ingresos son mayores o iguales a los gastos, todo está bien, pero si tenemos gastos que son mayores a los ingresos, hay circunstancias que no nos estarían aplicando, entonces en razón de ello también podemos cursar prevenciones a los partidos políticos. ¿Cuál es la idea de todo esto? Porque tenemos un principio que tiene rango constitucional que dice que el financiamiento de los partidos se rige por la publicidad y transparencia. Y esos principios están volcados al Código Electoral, y el Código Electoral nos establece a nosotros obligaciones de fiscalizar esos principios, el cumplimiento. Entonces nosotros, ¿qué vamos a revisar en relación con los ingresos? Que estos se apeguen a los mecanismos. ¿Cuáles son esos mecanismos que dice la norma? Las donaciones de las personas físicas nacionales sin límite de suma, prohibido a los extranjeros y las personas jurídicas. Los préstamos, estos préstamos pueden ser de personas físicas o de personas jurídicas. Si son préstamos de personas jurídicas, no pueden ser sin cobrar intereses. Y ojo con esto, porque a veces los partidos tienen
personas que forman parte, personas amigas del partido político que forman parte de una persona jurídica que está dispuesta a prestarle al partido político. Pero si el crédito sale de la persona jurídica, no puede ser no oneroso, porque esos intereses, el no cobro de intereses significa un favorecimiento al partido político. Entonces ese favorecimiento no puede venir de una persona jurídica. Recordemos que hemos insistido mucho que las personas jurídicas no pueden aportar. Entonces mucho cuidado si adquieren préstamos con personas jurídicas que tienen que cobrar intereses. Verificamos que sean de fuentes lícitas, verificamos en algunos casos la solvencia de los financistas, tenemos que tener una perfecta trazabilidad bancaria, mucho cuidado con los depósitos en efectivo. Esto es una señal de alerta para nosotros. Cuando tenemos alto volumen de depósitos en efectivo, hacemos mayores acciones de verificación. La tercerización también es una figura que está permitida, es decir, el partido puede a través de un contrato de tercerización contratar todos los servicios asociados a la campaña. Este tercero, de sus propios recursos, puede, en nombre del partido, de acuerdo con los alcances de ese contrato, hacer los pagos y cobrar una comisión por ese servicio. Esa figura es relativamente nueva, está establecida en el 58 bis, si mal no recuerdo. En relación con los alcances y el contenido de esos contratos de tercerización, nosotros siempre le recomendamos a los partidos que se acerquen al asesor legal del departamento y que lo conversen de manera más detallada para que puedan ver todos los bemoles de esa figura, pero para que sepan también es una fuente lícita y está habilitada, es de reciente aplicación. Bueno, ya les mencioné que las personas jurídicas también pueden prestar y que tiene que haber un contrato de crédito. Los mecanismos mediante los cuales se garantizan esos contratos, si es una letra de cambio, si es un pagaré, todo lo que tiene que ver con ese negocio jurídico es un negocio en el cual el Departamento de Financiamiento no tiene arte ni parte. Nosotros verificamos el origen de los recursos, pero en función del principio de autodeterminación partidaria, el negocio que el partido haga con esas personas que van a figurar como financistas es de resorte exclusivo. ¿Cuánto cobra de intereses? ¿Cuándo es la fecha de pago? Esos son arreglos entre el partido y el financista. Nosotros, si hay elementos que por cuestiones de control interno preferimos que queden claramente establecidos en los contratos, pero ustedes se rigen por el Código de Comercio y son los contratos de préstamo usuales, que no es que nosotros tenemos una plantilla ahí de contratos que deban aplicarse, no, esas son reglas que ustedes, en función de ese principio que les rige, que es de autodeterminación, ustedes establecen con sus financistas. Perdón, y se me olvidaba que hay una salvedad en el caso del financiamiento de extranjeros. El artículo 124 del Código Electoral y el 128 establecen una salvedad porque hay una figura permitida para las organizaciones internacionales que se dedican a actividades de capacitación. En ese caso, estas organizaciones sí pueden donar servicios de capacitación a los partidos políticos, a pesar de que tengan una naturaleza de organización internacional o digamos, o figura extranjera. Sí tiene que haber un proceso de acreditación de esa persona ante el tribunal y hay un reglamento establecido para esos efectos, pero nos ha pasado que hay gente que nos consulta que mire, ¿por qué en el reporte de contribuciones dice que una organización internacional que es una persona jurídica le está donando a un partido? Bueno, porque hay una salvedad en la norma para los casos de organizaciones internacionales que tienen cédula jurídica de fundación, que sí es permitido. Es para que no se asusten si se lo topan por ahí. ¿Qué vemos sobre los pasivos en este orden de ingresos y gastos que verificamos? Bueno, ¿cuáles son las fuentes, verdad? Los niveles de endeudamiento, como les decía, nosotros vemos hasta dónde el partido está llevando, si tiene capacidad de pago y cómo va a quedar después de la campaña, que eso es algo que hay que verificar.
Y también porque nosotros pensamos a futuro, ¿verdad? Muchos de estos gastos en que a veces se incurre y si el resultado electoral no es favorable, se van a mantener en los registros contables. Entonces esos pasivos van a seguir apareciendo ahí, ¿verdad? Por los años de los años. Entonces nosotros tenemos la obligación de ir velando porque la antigüedad de esos saldos no exceda los límites que las normas contables nos recomiendan. Entonces también hacemos estudios de antigüedad de saldos y por ahí les pueden llegar documentos solicitando información en esa línea. Ya como para ir cerrando en esta parte, nosotros tenemos digamos actividades de coordinación interinstitucional con todas estas que están marcadas acá. En el caso de Hacienda, muy importante hacerles el comercial. La próxima semana tenemos una sesión de capacitación y asesoría de la Unidad de Inteligencia Tributaria para el departamento. Es una capacitación específica para nosotros en materia de aplicación de la nueva ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, porque hay una serie de vacíos que en este momento, seguro en muchas de las consultas que ustedes nos traen preparadas y que desde ya les vamos a decir que probablemente muchas de ellas no se las vamos a poder responder hoy, porque justamente la capacitación la tenemos la próxima semana. Hicimos todos los esfuerzos para que fuera en estos días, pero no pudimos cuadrar las agendas de la unidad de inteligencia tributaria y la nuestra, pero sí es importante que sepan que estamos detrás de verificar que cómo va a operar la factura electrónica, que si podemos habilitar un correo adicional en el caso de los partidos para que lleguen ahí todas las facturas, que si el periodo de tributación es diferente al periodo de cierre de los estados financieros de los partidos, que cómo vamos a cuadrar esos cierres. Miren, todas esas preguntas las vamos a estar abordando, Dios mediante, la próxima semana en esa capacitación que nosotros primero vamos a recibir para después poder transmitirles a ustedes todas esas inquietudes y que vamos a efectos de ello a elaborar una circular para ponerles en conocimiento de todas esas, digamos, de todos esos acuerdos a que lleguemos con tributación. También importante el acercamiento que hemos tenido con los bancos. Nosotros sabemos que muchos de ustedes tienen problema para la apertura o reapertura de las cuentas, no solo la cuenta de contribuciones, sino las cuentas que necesitan para la operativa. En razón de ello, hace escasas 2 semanas, al 9 de octubre para ser exactos, se tramitaron oficios a los bancos, digamos, que mantienen una concentración mayor de cuentas de partidos políticos, donde se les hace un llamado, una excitativa a que colaboren con esa labor de los partidos políticos. Nosotros tenemos claridad en algo: los recursos se necesitan bancarizados porque la norma lo exige. Y entonces, ayer justamente fue la última que recibimos, al filo de las 4 de la tarde, ¿verdad? Un tesorero de un partido que viene saliendo y nos llama y dice: no, ya no sé qué hacer, el sábado tenemos un piquete, nos han dicho que no 3 bancos, necesitamos comprar banderas, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros entendemos esa problemática. Lo que hicimos fue pasarle el oficio y decirle: váyase a la oficina, a la Contraloría de Servicios, enséñele el oficio que ya se cursó, donde le dijimos al banco, le aclaramos que no es que debe ser una sola cuenta, porque aquí también había un error de interpretación y el banco le decía, a otros partidos le dijo: no, solo le puedo abrir una cuenta porque el código dice que es una cuenta única. Sí, es una cuenta única para donaciones, pero el partido puede tener cualesquiera otras necesite. Esos servicios bancarios son un derecho. El asesor jurídico, incluso a algunos partidos les ha dicho: bueno, yo le aconsejo un amparo electoral en el más extremo de los casos, exponga esta situación y un amparo, a ver si los magistrados pueden por ese mecanismo de alguna forma convencer a los bancos. Sí sabemos que es una problemática y por eso hemos emitido. Por aquí traigo unas copias impresas de esos oficios por si quieren llevárselos, o también vía correo se los podemos hacer llegar para que ustedes tengan eso por ahí guardadito. Ya para entrar al segundo punto y de manera más rápida, en el proceso de monitoreo ya les habíamos comentado en la capacitación anterior que es un proceso que nosotros hacemos durante todo el periodo electoral para ver que haya esa congruencia entre las fuentes de financiamiento, los gastos que nos están reportando y lo que en la calle nos topamos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Ir a monitorear
vallas. Iniciamos hace 2 semanas ya esos recorridos de vallas, lonas, clubes, toda la exposición de propaganda político-electoral, además de que contratamos una empresa que inició el 2 de octubre con ese monitoreo automatizado. Esa empresa está monitoreando 49 frecuencias de televisión, 39 frecuencias de radio, 44 medios de prensa escrita. Además también está monitoreando publicidad exterior, MUPIs, vallas, tapias y 3 cadenas de cines. Este monitoreo se hace 24/7, nosotros lo tenemos disponible. Es todo un proceso que lleva una utilización informática amplia, que ya hemos tenido experiencias muy exitosas con este servicio y del cual nos sentimos muy orgullosos porque nos permite desarrollar nuestra labor de monitoreo en tiempo real. Entonces, esto también es información que los medios nos están requiriendo. Entonces, otra vez, el llamado con todo esto a ustedes y contárselos, no es solo para que conozcan cuál es la labor que hacemos, de la cual nos sentimos muy orgullosos además, sino para que ustedes entiendan la importancia de que los reportes que ustedes nos hacen sean congruentes. De que si ustedes contratan una valla, inmediatamente ese gasto tiene que estar registrado en sus estados financieros, porque si nos la topamos en la calle y nos llega el estado y no está registrado, ahí hay una inconsistencia. Entonces mandamos una prevención y eventualmente podríamos entrar en procesos de investigación más allá de lo que todos queremos. Entonces aquí el llamado es, la transparencia es la mamá aquí de los tomates en esto, por favor, todos los gastos de manera oportuna, visibilicémonos en sus estados financieros. También recibimos información, se cursaron más de 300 oficios a proveedores de servicios a partidos políticos sobre propaganda y entonces recibimos información que volcamos a una matriz que tiene estos datos, a ustedes los van a poder ver con detalle y de ahí también sacamos estadísticas importantes para los efectos de cruzar esos datos con los estados financieros. De ahí que insisto, y ustedes me van a oír hasta el cansancio, por eso es que necesitamos los estados financieros completos y en tiempo. Porque si no los recibimos completos y en tiempo, por un lado tenemos a la prensa encima, ¿verdad? Y por otro lado nosotros también en nuestras obligaciones de control. Como les decía, producto de estos recorridos de monitoreo, visualizamos vallas, lonas, clubes políticos, entre otros, y diseñamos una herramienta a través de por suerte que ahora hay tanto recurso informático disponible y gratis, ¿verdad? De una aplicación que se llama MyMap. Y nosotros lo que hacemos es colgar, de acuerdo con el dato georreferenciado, de dónde ubicamos ese signo externo en el mapa. Entonces, este es el mapa de la elección anterior. Es que si poníamos el mapa de esta, casi no iban a aparecer datos. Entonces, para ejemplificar, entonces en este mapa, ¿verdad? Nosotros tenemos los datos de todos los recorridos de monitoreo que se realizaron durante el proceso electoral anterior. Aquí tenemos un cuadro con el detalle y está detallado por tipo de medios. Si nosotros accedemos a alguno, cualquiera de estos, digamos, vamos a ver este, y entonces se nos despliega una foto del tipo de publicidad de que se trata, con el detalle de las personas que están visibles en ese medio. También aprovechamos para hacer una valoración con perspectiva de género, porque nosotros tenemos una unidad de género que trabaja en esa línea también, y entonces le pasamos los reportes para que sepa en cuántos de estos medios está visible la figura de la mujer, si está en primer plano, si está detrás, si se visualiza bien o no, si tiene la misma característica en cuanto a tamaño de la imagen y no que otras, ese tipo de datos también, porque estamos obligados, ¿verdad?, a cumplir con las leyes en esa materia. Entonces, esta es una herramienta a la que le tenemos mucho cariño, que trabajamos con mucho ahínco y que, como les digo, vamos a mantener esas giras de monitoreo para que también no se asusten si por ahí les llega a un club político, si ven a un carro del TC tomando fotos por ahí, somos nosotros, no se asusten. No es que estamos persiguiendo a nadie, sino que estamos en función de esta herramienta, ¿verdad?, requiriendo y analizando datos. Ok.
Ya para ir cerrando, de verdad que sí, para darle espacio a Fran, ¿verdad? Nosotros todo esto lo procesamos y tomamos datos. Si hay congruencia absoluta entre todas estas fuentes de datos, esa es la carita feliz para todos, ¿verdad? Cuando recibimos los reportes del monitoreo externo, los reportes de la empresa, los reportes de los proveedores y los reportes de ustedes, y todo tiene check, 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 perfecto, pero si no, entonces tramitamos oficios para solicitarles a ustedes esa información y de ahí, por favor, tratemos de atender todos esos requerimientos de manera oportuna y con la mayor cantidad de datos que les sea posible. Los enlaces al código, al reglamento y a las circulares que ya vimos en la página web están colgados por ahí y sin más preámbulo le damos el espacio a Fran. Bueno, primero que nada, buenos días, ¿verdad? Nuevamente. Agradecerle su presencia aquí en esta mañana. Se ve el interés por hacer las cosas bien para presentar todo al final de la campaña como debe ser. Vamos a presentarles este pequeño repaso de todas las cuentas que tiene el manual del reglamento sobre financiamiento. Entonces vamos a iniciar. Ok, un repaso. Como sabemos, el modelo de financiamiento partidario, según el artículo 96 de la Constitución Política, se divide en dos. Tenemos el financiamiento privado y el financiamiento público. Ya vimos un poco que tenemos un poco de problemas con el financiamiento privado para acceder a préstamos, para acceder a este tipo de financiamiento y por lo tanto tenemos la otra parte que es el financiamiento público. El financiamiento público es una forma más sana, más limpia de obtener recursos. Sin embargo, para obtenerlos hay que cumplir una serie de requisitos antes, ¿verdad? Ok, para campañas municipales anteriores vimos que pese a tener una gran cantidad de recursos disponibles para los partidos políticos, este acceso fue más que todo, más allá, un poquito más allá de la media, ¿verdad? Entonces para el 2010 fueron 60.3% de acceso a ese monto que tenían disponible los partidos. Subió un poquito para el 2016, pero es casi que insignificante, sería un 61.7%. Entonces la intención de nosotros es que todo ese monto que de la contribución estatal que está para los partidos llegue a los partidos en su totalidad o en el mayor porcentaje posible. Vemos en este caso ejemplos de cómo es que se pierden esos porcentajes. Ya esto ustedes lo vieron anteriormente, pero para recordarles cómo un partido X en la anterior elección municipal tenía derecho a 222,5 millones. Vean que es una cifra considerable, ¿verdad?, de dinero. Sin embargo, bueno, ustedes dirán, bueno, es un partido austero, pero porque nada más certificó 32 millones. Sin embargo, si vemos a cuánto obtuvo cero. ¿Por qué? Porque se le rechazó de plano la liquidación. En ese caso, en este ejemplo, no presentaron la certificación por un CPA registrado ante la Contraloría General de la República. Por lo tanto, perdieron todos los recursos que invirtieron, ¿verdad? Este otro ejemplo del partido. Pero dijiste que el CPA debe registrarse en la Contraloría por el colegio de... No, debe estar registrado. Para hacer la certificación de las liquidaciones debe estar registrado ante la Contraloría General de la República. Existe un listado de ya CPAs que así ya están registrados y esos son los que los partidos políticos pueden acceder para que les hagan el trabajo de la certificación, ¿verdad? ¿Ese mismo CPA que está registrado es para la liquidación de gastos o también para el anual? Puede ser el mismo. Puede ser el mismo. No hay problema, pero siempre y cuando el que haga la certificación de la liquidación esté registrado ante la Contraloría. Ok, sí, por eso, el que certifica los estados financieros anuales, que se presentan en octubre, ese no
No necesariamente. Solamente para la liquidación. Okay. Vayan apuntando las consultas y al final tal vez dejamos un espacio para ir cumpliendo con los... Buenos días. Buenos días. Es solo para ratificar. Entonces, si yo tengo un contador que es el CPA que me va a certificar mensualmente, ¿ese mismo puede ser el que lleve a la liquidación? Porque tenía entendido que no. No, puede ser el mismo. Sin embargo, siempre y cuando esté registrado ante la Contraloría. No, sí puede ser. Lo que no puede ser es, bueno, no sé si... Sí, el cuidado que hay que tener es que el CPA mantenga su independencia. Si emite estados financieros, no puede certificar después la liquidación. Si lo certifica. Correcto. Exactamente. Sí. Y lo puedo utilizar para la liquidación. Él mismo puede hacer todo en el tanto mantenga su independencia de lo que tiene que ver con la elaboración de los estados financieros. Correcto. Ok. Bueno, para continuar, este otro ejemplo nos dice que el partido Y tenía derecho a 4 millones. Aún así, certificaron 5.756.000, o sea, sobrepasaron lo que tenían derecho, que está bien, no importa, porque ahí van a tener un colchón para siempre llegar al monto máximo. Ok, sin embargo, obtuvieron 51.115 colones, nada más. Y al final se le retuvo porque no habían hecho la publicación, que es lógico porque le va a valer más la publicación que los 51.000 colones que iban a recibir. Entonces, digamos que fue una decisión lógica al final, aunque siempre tienen que hacer la publicación, salvo lo que acaba de mencionar doña Gis, sobre el próximo proyecto de ley que está en la Asamblea. Ok, para la campaña municipal que estamos viviendo ahora, vamos a tener 9.386.215.110 colones, ok, que eso se va a distribuir entre todos los partidos que tengan derecho a la contribución estatal. En este momento hay 137 partidos políticos inscritos. No sabemos cuántos van a presentar candidaturas, pero esperamos que de estos 137 la mayoría participen y la mayoría tengan acceso a esta contribución estatal. Ok, ¿cómo vamos a tener acceso como partidos a este financiamiento público? Bueno, cumpliendo ciertos requisitos. ¿Cuáles requisitos? Tienen que sobrepasar el umbral o llegar al umbral electoral del 4% de los votos válidamente emitidos. Ok, eso según la escala en que estén inscrito el partido, ya sea provincial, cantonal o nacional. Al menos, o en su defecto, elegir al menos un regidor o regidora o un alcalde, ¿verdad? Lo mínimo sería un regidor o regidora. Además, presentar una vez finalizada toda la campaña, presentar la liquidación de gastos. La liquidación de gastos es el deber que tiene todo partido de comprobar sus gastos, ¿verdad? Entonces va a haber una serie de requisitos también para presentar esta liquidación. ¿Cuáles son? La certificación del CPA registrado ante la Contraloría General de la República, que es quien hace una revisión previa a nosotros en el Departamento de Financiamiento. Entonces él va a hacer una revisión de los gastos del partido y los va a certificar. ¿Qué otro requisito tienen que presentar los partidos? Todos los justificantes, o sea, las facturas o comprobantes, es decir, recibos emitidos por el mismo partido que utilizaron durante la campaña. Otro requisito serían los medios de pago, que entre ellos tenemos el cheque, que ya está cayendo casi que en desuso, pero todavía hay partidos que lo utilizan. Entonces tendríamos el cheque, la transferencia bancaria, los gastos por caja chica y bueno, los certificados de cesión ahí dice, pero para las municipales sabemos que no está permitido. Aquí falta uno también, que es los gastos con tarjeta de débito del partido político, de la cuenta del partido político. ¿Ok? Entonces los partidos pueden pagar con tarjeta, sin embargo tiene que ser de débito y que esté asociada a la cuenta del partido, ¿verdad?
Otro de los requisitos, todos los contratos y demás elementos asociados a las cuentas de gastos son requisitos especiales. Y por último, los libros contables y auxiliares de gastos. Estos son muy importantes, ¿verdad? No hay que dejarlos de lado. Los libros contables que vengan actualizados también, ¿verdad? Bueno, ahí en la normativa dice que por lo menos un mes de actualización tienen que tener, o sea, solo pueden tener un mes atrasado, digamos. Y los auxiliares de gastos, que nos va a permitir a nosotros como departamento o como área de liquidaciones hacer una revisión más fácil de los gastos, porque nos van a decir cuántos gastos están por cuenta, ¿verdad? Entonces nos van a facilitar la labor a nosotros como departamento, y eso también va en beneficio de los partidos, porque entre más fácil nosotros tengamos la labor de revisión, más fácil va a ser o más rápido van a tener el dinero los partidos políticos. Igual, repito, para preguntas mejor las apuntan y al final las contestamos. Disculpe. Ok, hemos tenido muchos problemas con las cajas chicas. Parece que hay unas diferencias de criterio, bueno, no diferencias de criterio, pero por lo menos no han entendido el manejo de las cajas chicas y cómo deben presentarlos en las liquidaciones, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una pequeña explicación aquí de que tienen que, primero que nada, haber una apertura de la caja chica. Entonces, ¿qué es la apertura? Bueno, es un cheque, una transferencia en la cual el partido diga, vamos a abrir una caja chica de 500,000 colones, de 1 millón, de 10 millones. Ese valor o ese monto no tiene, no está limitado, ¿ok? Ahora, una vez emitida esta apertura, podemos empezar a realizar gastos. Entonces, el encargado va a emitir o va a dar el dinero a la persona que va a ir a hacer los gastos. Muy importante, estas personas que están autorizadas para realizar gastos van a tener que hacer una lista y enviarla al departamento para que nosotros tengamos conocimiento de quiénes son los encargados o los autorizados para realizar estos gastos. Bueno, entonces una vez que ya tenemos la apertura, vamos a poder realizar los gastos. Sí, no pueden pasarse más allá de 2 salarios base para estos gastos, ¿verdad? En un solo proveedor no pueden hacer un pago de caja chica que exceda los 2 salarios base. Entonces, aquí el titular de la tesorería debe velar por el resguardo de los comprobantes y los justificantes, ¿verdad? Porque una vez terminado todo, tienen que presentarlo ante el departamento. Una vez que se realizaron los gastos y vamos cumpliendo ya con el monto límite que pusieron a la caja chica, vamos a tener que hacer un reintegro, ¿ok? Muchos esperan a que ya están al filo de llegar a este límite, otros tienen una línea que el 80%, cuando ya cumplan el 80%, hacen un reintegro. Esto depende de cada partido, ¿verdad? Perdón. Una vez que hagan este reintegro, va a ser a nombre del encargado de la caja chica, ¿verdad? Y este es el que va a presentar en la liquidación. Entonces, ese primer reintegro, el que nos dio sustento fue la apertura, pero vamos a hacer este reintegro con la sumatoria de todos los gastos que sumen, con la sumatoria de todos los justificantes que hicieron uso. Y para finalizar, tienen que hacer, ya sea, pueden volver a utilizar esa misma caja chica o la pueden hacer su cierre, ¿verdad? Eso en los registros contables. ¿Cuál es la documentación que tienen que presentar en la liquidación? Bueno, tienen que aportar una lista de las personas facultadas para comprometer los fondos, que les decía anteriormente, que cumpla con el nombre completo, cédula, dirección, cargo, alcance de sus facultades y periodo de vigencia. Además, tienen que presentar el medio de pago utilizado, ya sea la transferencia o el cheque de reintegro, bueno, y el de apertura, ¿verdad?
cada cheque o transferencia debe traer adjunto una lista detallada con los gastos. O sea, todos los gastos asociados a ese reintegro tienen que venir en un listado con sus montos y el proveedor, y, ¿verdad? Entre más completa la lista es mejor. Todo documento pagado mediante Caja Chica debe tener estampado un sello que diga cancelado por Caja Chica. Esto para diferenciarlos de los gastos que se hacen directamente de la cuenta del partido. Y serán referenciados con el código de la cuenta. Esto es muy importante porque hay partidos todavía que hacen una cuenta de Caja Chica y ese no existe. La Caja Chica no existe como cuenta en el manual. Lo que existe es el poder hacer gastos de Caja Chica, pero distribuidos en las cuentas respectivas, ¿verdad? Entonces, no se permite una cuenta de Caja Chica y ahí metemos todos estos gastos, no. Tenemos que distribuir todos los gastos que se hagan por Caja Chica en cada una de sus cuentas respectivas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del contrato de intermediación. Como decía doña Gis, es de reciente o más o menos reciente puesta en marcha. El contrato de intermediación es la relación contractual entre el partido y una persona física o jurídica. ¿En qué consiste? En que yo, partido político, contrato a una persona, le doy dinero para que él vaya y me consiga los bienes y servicios que yo ocupo. Sin embargo, el contrato de intermediación tiene una limitante, que solo lo podemos utilizar tratándose de propaganda, transporte de personas, signos externos y organización de plazas públicas. ¿Ok? Entonces tenemos esa limitante. Los requisitos que tenemos que presentar en la liquidación: el contrato propiamente con la persona intermediaria, ¿verdad? En el que se indique al menos la identificación completa de las partes contratantes, el objeto del contrato, las obligaciones del intermediario, la estimación dineraria del contrato, la remuneración convenida por el servicio de intermediación y la vigencia del acuerdo. Además, tiene que presentar una liquidación final del intermediario al partido político en la cual se especifiquen las sumas recibidas, el monto gastado y el saldo si lo hubiese, ¿verdad? Entonces, el intermediario va a recibir un monto, va a gastar un monto y si tiene saldo tiene que presentarlo, ¿verdad? Es la liquidación. Además, tiene que estar acompañada de todos los justificantes extendidos por el intermediario, ¿verdad? Como por los justificantes originales de los terceros. Digamos, el intermediario va y compra los insumos, ¿verdad? Ahí va a haber un justificante y también van a estar los justificantes del intermediario hacia el partido. ¿Ok? Esos son los requisitos de la intermediación. Particularidad: intermediario recibe el dinero del partido para realizar los gastos. Vamos a ver la diferencia ahora con el contrato de tercerización. En este contrato, que está normado en el artículo 58 bis del Reglamento de Financiamiento de Partidos Políticos, dice que es, la relación contractual con un tercero, físico o jurídico, para que presten los servicios de divulgación, censo, empadronamiento, investigación, estudios de opinión, capacitación, pero nos abre aquí la posibilidad de hacer cualquier tipo de servicio, porque nos dice, y cualquier otro servicio contratable bajo esta modalidad. Entonces, a diferencia de la intermediación, aquí sí vamos a poder acceder a todo tipo de servicio que esté en las cuentas del reglamento. ¿Qué requisitos debo aportar en la liquidación? El contrato por escrito, con todas las características igual que en el de intermediación. Todos los justificantes extendidos por el contratista en los términos descritos en el numeral 50. O sea, todos los facturas que emita el intermediario de tercerización en este caso, pero que cumplan con el artículo 50 del reglamento. Además, tiene que presentar un informe de labores en el cual se acredite la ejecución de los servicios prestados. Y una vez presentado eso, también tiene que adjuntar si tuvo que subcontratar
personas para que le hicieran algún bien, algún servicio, que le dieran un servicio, entonces tiene que presentar todos estos justificantes y los medios de pago con que se compraron estos medios, estos servicios o bienes. Aquí la diferencia con la intermediación es que el partido no necesita brindar el dinero. La tercera persona va a usar sus propios medios para contratar y comprar todo lo que necesite el partido, y el partido al final le hace cuando presente los justificantes y todo esto, va a hacerle el traslado de fondos o el pago. Ahora vamos a hacer un repaso de todas las cuentas y las particularidades que ellas tienen. Hay unas cuentas, la mayoría, que tienen requisitos básicos. ¿Cuáles son estos requisitos básicos que tienen que presentar en la liquidación? El medio de pago, es decir, la copia original cambiada del cheque, la impresión de la transferencia, el voucher, si utilizan la tarjeta de débito del partido, etcétera, ¿verdad? Esos son los medios que pueden utilizar para hacer los pagos y tienen que aportarlos en la liquidación, además de todos los justificantes o comprobantes que los proveedores le emitan al partido, ya sea facturas que emita el proveedor o los mismos pagos hechos, los realizados con los comprobantes que emite el mismo partido, ¿verdad? Que estos, como ya sabemos, son excepcionales y para casos muy calificados. Ok, vamos a empezar con la cuenta 90100, que es la de sueldo de personal. Esta, en la última elección presidencial, hubo un partido que le pagó, bueno, no solo uno, pero para salir esta resolución fue con ese partido en específico, y decía que ellos le hicieron pagos a los miembros del Comité Ejecutivo Superior. Bueno, nosotros en el departamento rechazamos ese pago. El partido lo apeló y los señores magistrados reconocieron que sí se puede poner o pagar a los miembros del Comité Ejecutivo Superior. Sin embargo, tienen que cumplir ciertos requisitos para que ese pago sea admisible. En este caso sería que se acredite efectivamente el gasto, o sea, que se certifique y se presenten los requisitos. La definición del carácter remunerado de la función provenga de la Asamblea Superior, o sea, si es un partido provincial, que sea la Asamblea Provincial; si es un partido nacional, que sea la Asamblea Nacional, quienes autoricen esos pagos y digan cuánto se tiene que pagar o cuánto tienen que ganar estas personas. Además, tiene que ser un monto definido como salario, que este monto definido como salario sea razonable, ¿verdad? Que esté entre lo razonable de los pagos que para un profesional, bueno, dependiendo de las labores que realice. Después tenemos la cuenta 90700, que es la de servicios especiales. En esta hay una particularidad porque son para trabajos que no sean ni técnicos ni profesionales, ¿verdad? Y vamos a tener un tope de pago, ¿verdad? En este caso tenemos que va a ser el salario de un trabajador no calificado genérico en el sector privado, que en este momento para el 2018 es de 309.000 colones, 309.143 colones con 36 céntimos. ¿Okay? A finales de este año, ya sea en noviembre o diciembre, va a salir para el 2019, para que lo tengan presente y lo busquen, porque es un decreto que emite el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan claro, y para los gastos que vengan a partir del 2019 se use el nuevo monto. Además, muy importante, si los gastos, generalmente los gastos que se presentan en servicios especiales se pagan contra un recibo o un comprobante que emite el mismo partido. Ok, en esos casos nosotros como departamento nos vemos obligados a ir un poco más allá, profundizar en la verificación del gasto. Entonces necesitamos que el detalle sea lo más específico posible del proveedor, que traiga el nombre, el teléfono, la dirección,
el detalle del servicio que brindó bien específico, ¿verdad? Esto porque nosotros vamos a ir más allá, como les digo, de la verificación del documento. Entonces tenemos que hacer ya sea llamadas telefónicas, tenemos que hacer entrevistas o tenemos que hacer visitas de campo, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que todas estas cuentas que les estoy diciendo tienen esta misma particularidad, que los requisitos son nada más el medio de pago y el justificante o comprobante, ¿verdad? En cuanto a la 9012, que es la cuenta de transporte, generalmente los partidos deben incluir los gastos por viajes o por parqueos. Ok, nosotros sabemos que estos tiquetes no vienen con el nombre del partido, o sea, no se le puede poner el nombre de quien utiliza el parqueo o el peaje. Entonces nosotros lo que le solicitamos a los partidos para no rechazarlos es que los relacionen a una actividad propia del partido, ya sea los peajes. Si hay una gira a Punta Arenas, bueno, todos los peajes de la Ruta 27, todos asociarlas o relacionarlas con esta gira que hubo a Punta Arenas, ¿ok? Es la única manera que nosotros tenemos de verificar que los gastos fueron utilizados en una actividad del partido. Igual los parqueos tienen que relacionarlos con una actividad, ya sea una reunión, digamos hoy, por ejemplo, que vinieron en vehículo y utilizaron un parqueo. Bueno, entonces relacionarla con esta reunión, con esta capacitación. Ok. En ocasiones se incluyen los gastos correspondientes a transportes de personas del día E también en esta cuenta. Tenemos que tener presente que estos generalmente se utilizan otra vez el comprobante para pagarles a estas personas. Igual que en la anterior cuenta, tienen que especificar todos los detalles del proveedor del servicio para nosotros hacer las verificaciones del caso. Sí les tenemos que decir que ahora el departamento se están revisando todas las placas de los vehículos que se utilicen, sea para combustible, o sea para estos servicios de transporte, sea para los alquileres. Nosotros estamos revisando las placas con el INS para ver si están al día con el pago del derecho de circulación, porque nos hemos encontrado desgraciadamente con vehículos que tienen 22 años de no pagar el derecho de circulación. Eso es, para que ustedes se hagan una idea. Nosotros no sabemos si ese vehículo fue utilizado en realidad o está tirado por allá en algún lado. Entonces nos hemos tenido que ver en la obligación de revisar uno por uno las placas y ver cuántos años, si están al día o no. Nosotros les damos un año ahí de gracia exactamente, para que digamos que este año se atrasaron, pero ya de 2 en adelante se rechazan los gastos, para que lo tengan presente cuando contraten estos vehículos. La 9016, la de luz, teléfono y agua, la particularidad es que tiene 3 formas de pagarse. Una, que el local sea del partido, entonces los servicios van a venir a nombre del partido, se pagan normalmente, ¿verdad? Otra es que la mayoría es que son alquilados, son los alquileres del local, que los servicios son o vienen a nombre del dueño del local, obviamente. Entonces, ¿qué hacemos? Que en el contrato venga una cláusula donde diga: el partido se hará cargo de pagar los servicios básicos de el hidrómetro tal, la cuenta de internet tal, el NIS tal, ¿verdad? Para nosotros tener una guía, una referencia de que el partido va a pagar esos servicios y están anuentes con el dueño del local, ¿verdad? Otro es llegar a un acuerdo
con el dueño del local y en el contrato decir que el monto de alquiler va a contemplar los servicios, ¿verdad? Entonces tenemos 3 maneras de pagar estos servicios básicos. Ahora tenemos la 9020, publicaciones y avisos. Esta por jurisprudencia no viene en la norma, no viene en el reglamento, pero por jurisprudencia el tribunal dice que tienen que presentar la copia de la publicación. ¿Esto con qué sentido? Para que nosotros podamos verificar que no se trate de propaganda, ¿verdad? Sobre todo para época no electoral, que la propaganda no está incluida. Entonces nosotros tenemos que verificar que las publicaciones no vengan con propaganda inserta. Por eso tienen que presentar la publicación. Si es en medio escrito, tienen que presentar un CD con la grabación, si es en radio, o un DVD, si es un anuncio de televisión. Las comisiones pagadas tienen la particularidad de que no hay un justificante o comprobante que de por medio. Entonces los partidos tienen que presentar los estados de cuenta donde se cobren estas comisiones. Generalmente, ahora que se están utilizando todo por pago por medio de transferencia, entonces se hace la transferencia y se cobra una comisión por esta. Entonces igual en el estado de cuenta va a venir el monto de pago y abajo va a venir la comisión. Entonces nosotros les solicitamos que presenten los estados de cuenta para verificar estas comisiones. La 9024, mantenimiento y reparación de equipo. Lo que tenemos que tener presente es que los equipos que ustedes le vayan a dar mantenimiento tienen que ser activos del partido o equipo que sea arrendado en el momento, ¿verdad? Si es el carro del presidente del partido y le tuvieron que cambiar la batería, si no está alquilado, eso no entra en la liquidación, ¿verdad? Solo los activos que pertenezcan al partido y los que estén arrendados. La 9033, integración y funcionamiento de comités. Esto generalmente era utilizado para meter los gastos que no sabíamos dónde meter, ¿verdad? Entonces, bueno, sigue siendo un poco lo mismo, pero sí nosotros necesitamos, debido a esta razón, necesitamos que detallen muy bien el servicio o el bien que están comprando, ¿verdad? Que si es un servicio, que detallen exactamente lo que están recibiendo, ¿verdad? Porque nosotros nos necesitamos verificar de alguna manera y para poder aprobar los gastos, sobre todo en los casos de alimentación, ¿verdad? Porque hay diferentes cuentas en el manual que pueden incluir los gastos de alimentación. Pueden ser gastos de representación, pueden ser viáticos, pueden ser en la 9033 para asambleas, para reuniones, para otros medios. Entonces necesitamos saber para qué fue utilizado esa alimentación que están contratando, ¿verdad? En el caso de reuniones, a veces ponen catering para reunión del comité de ética. No está bien, están poniendo que es para la reunión del comité, pero puede ser que esa reunión era para celebrarle el cumpleaños al presidente del comité de ética. Entonces nosotros necesitamos un detalle más específico, digamos que la reunión era para ver los tales y tales puntos, ¿verdad? O si es viáticos, bien definido que cuáles son los gastos de viáticos, etcétera, etcétera. Aquí también hay que hacer una salvedad con estas 3 cuentas que siguen, porque esta de signos externos, la de divulgación y la de actividades para el fortalecimiento de las estructuras internas fueron de muy reciente creación y se dieron bajo la necesidad de cerrar ciertos vacíos que presentaba el reglamento con ciertos gastos que no tenían dónde ser incluidos. Entonces, digamos, en el anterior, en los signos externos, esta era los signos externos estaban incluidos en la 9033. Como le repito, ahí, como no se sabía dónde ponerlos,
cayeron en la 9033, ¿verdad? Pero no, ahora se definió que se sacan de la 9033 y van a hacer una cuenta como tal. Aquí vamos a meter todos los gastos en signos externos, en camisetas, en gorras, todo lo que necesiten, pero tenemos que diferenciarlo de la época de campaña, ¿verdad? En la época de campaña van a ser en propaganda, ¿verdad? Lo podemos meter aquí, pero va a ser más de propaganda. En época no electoral son para ciertas, digamos una asamblea que ocuparon comprar banderas, pero no va a venir en época no electoral 120,000 banderas de compra, ¿verdad? Porque no es que voy a comprar ahora en época no electoral para guardarlas para la campaña, no, tienen que hacer la separación de las campañas. La 9036, divulgación, es todo gasto en que caiga el partido para emitir su ideología, para presentar las propuestas, la participación democrática, la cultura política, los procesos internos de participación, es decir, todo lo que tengan que divulgar sin caer en propaganda, ¿ok? Esta es otra diferenciación que hay, que tenemos que ver que no debe confundirse con propaganda política. Por eso están en las cuentas de organización y no en las de propaganda. Bueno, aquí se pueden llevar a cabo mediante contratos de intermediación o tercerización también. En la 9037, actividades para el fortalecimiento de estructuras internas. Aquí era que los partidos presentaban, digamos, gastos para la celebración del aniversario del partido o gastos para una reunión con militantes del partido para no sé, cuando el 1 de mayo que desfilan aquí los empleados y todo, bueno, que el partido quiera participar en el desfile y con sus militantes y demostrar así la ideología del partido y todo. Bueno, para eso se creó esta cuenta, que son actividades para el fortalecimiento de las estructuras internas, brindarle a los militantes toda la capacidad para participar en estas actividades. Ahora tenemos las cuentas con requisitos especiales. Aquí hay unas pocas de organización. Tenemos todas las de propaganda y las de capacitación. Vamos a irlas viendo una por una. En las cuentas de viáticos tenemos que los viáticos se pueden dar solo a miembros del Comité Ejecutivo Superior o a los que estén en planilla, ¿verdad? Estos viáticos son después de 10 kilómetros contando desde la casa de habitación o del lugar de trabajo, ¿verdad? En este caso la casa del partido. Entonces de ahí 10 kilómetros no pueden recibir. Si pasan los 10 kilómetros pueden recibir viáticos. Todo se rige por el reglamento de la Contraloría de gastos de viaje de la Contraloría General de la República y dice que en época electoral puede ser para los candidatos a presidente. Ahora, como vamos para municipal, esto no aplica para los candidatos a alcalde ni candidatos a regidores. Ahí se elimina esta posibilidad. 9014, la de honorarios profesionales. Aquí tenemos que, además de los requisitos básicos, tienen que presentar un contrato que respalde el gasto, ¿verdad? Según el artículo 52. Además deben adjuntar un informe sobre los servicios prestados. Deben consignarse en las funciones y las horas dedicadas a tales labores. A veces los partidos lo que hacen es que presentan el contrato y para el informe lo que hacen es pegar todo lo que dijeron en el contrato, lo pegan en el informe, y no es así. Lo que está en el contrato es lo que pacté con la otra parte para poder realizar, y lo que está en el informe es lo que realicé. No necesariamente son iguales, ¿verdad? Puede ser que no alcancé a cumplir todo lo que dije en el contrato o que sobrepasé lo que dije en el contrato. Y muy importante lo de las horas dedicadas a tales labores. Nosotros estamos haciendo
Esto se da a raíz de que para aprobar o rechazar gastos no podíamos delimitar cuánto rechazábamos y cuánto aprobábamos, ¿verdad? Entonces, si viene delimitado por horas, nosotros sabemos cuáles sí y cuáles no. Por eso les solicitamos que nos hagan este requisito de poner las horas. Además, debe ajustarse al arancel según el colegio del profesional que les dé el servicio. En este caso sabemos que los colegios, el arancel es un monto mínimo, digamos, ¿verdad?, de cumplimiento. Sin embargo, pueden ser mayores a ese arancel, pero dentro de la razonabilidad. Nosotros nos basamos en el arancel para medir esa razonabilidad del gasto. Los gastos de representación son compromisos contraídos, en este caso para las municipales, para reuniones con miembros de la comunidad, con miembros de no sé, un comité de desarrollo que ustedes como partido vayan a recibir y necesitan darle un catering, una cena, un refrigerio, ¿verdad? En esos casos es que se utilizan las 9017. Igual tienen que decir y especificar y detallar qué fue lo que celebraron. La 9023, intereses pagados. Esto quiere decir que, bueno, eso sufrió una modificación, porque antes solo se pagaban intereses a los préstamos con el sistema bancario nacional. Ahora se abrió y dice que se van a pagar intereses sobre préstamos con instituciones fiscalizadas por la SUGEF, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quita? Que si son préstamos que le realiza una persona física, no se le reconocerán esos intereses, solamente los intereses con préstamos de las entidades bancarias fiscalizadas por la SUGEF. Arrendamientos, igual necesitan un contrato. En arrendamiento de vehículos necesitan un contrato si es para el tiempo total de la campaña. Si es para el día E, no es necesario presentar un contrato. Igual les recuerdo, ¿verdad?, que el departamento está revisando uno por uno las placas de los vehículos para ver que estén al día. Arrendamiento en casos locales, aquí igual los requisitos básicos más un contrato de alquiler y tienen que presentar la autorización de la fuerza pública para la apertura de este local. Entonces tienen que tener presente que para cualquier tipo de local que abra el partido, sea una oficina, sea un club, sea una bodega, cualquier tipo de local que abra el partido tiene que contar con esta autorización y presentarla en la liquidación. La 9026, combustibles y lubricantes. Aquí lo principal es que presenten en la factura el número de placa. En el caso de que los partidos vayan a contar con cupones de combustible para darle a las personas que le dan servicio, en ese caso igual vamos a revisar cupón por cupón las placas. Además, se les dice que por persona solamente va a ser la cantidad de cupones que me den 40,000 colones. O sea, si son cupones de 5,000, solo 8 le pueden dar a la persona. Bueno, le pueden dar más, pero liquidables se le van a aprobar hasta 40,000 colones. La depreciación de activos, bueno, es la depreciación de bienes no fungibles, ¿verdad? Tienen que presentar la información sobre la fecha en que se adquirió el bien, el valor de compra, la ubicación, el método utilizado para la depreciación de activos. Para las nuevas adquisiciones tienen que presentar la factura de compra, además de todos los demás requisitos. Sobre propaganda, bueno, aquí tenemos que lo principal es tener en cuenta que periódicos, radio, televisión, cine e internet son de medios cine no, e internet son 4, son medios de difusión masiva, así lo dictaminó los magistrados, y estos son los que tienen que estar
registrados o autorizados ante aquí el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces tienen que venir a inscribirse en la oficialía electoral. En esos casos solo periódicos, servicios de radio, televisión e internet, ¿verdad? Todos los demás no tienen necesidad de inscribirse. Aquí es muy importante también en el uso de altoparlantes hacer hincapié en que tienen que presentar en la factura las horas que les brindaron ese servicio de perifoneo, que se llama, y el lugar en el que se dio el servicio. Bueno, en caso de las empresas contratadas para prestar servicio de propaganda, deberán estar debidamente inscritas ante el Tribunal Supremo de Elecciones, las que dijimos, la de difusión masiva. En el caso de medios escritos, tienen que presentar los justificantes y respaldados con un monitoreo de la publicación, digamos, en el caso de medios escritos, que tenga la fecha, el número de página en que se hizo la publicación. De ser posible, y es más, ahora ya no es de ser posible, tienen que adjuntar la publicación. En el caso de radio y televisión, tienen que presentar el monitoreo, ¿verdad? De cuántas cuñas, cuánto duró la duración de las cuñas, la hora en que se presentó el canal, todo esto. Tienen que presentarlo ya sea en la factura propiamente o una hoja aparte dada por el proveedor de toda esta información. Sobre la capacitación, bueno, es muy importante que tienen que presentar para que se reconozcan gastos de capacitación, tienen que presentar ciertos detalles de los cursos, para talleres y seminarios que contengan al menos el tema, la fecha, la duración, el lugar, el nombre de los instructores y la lista de asistencia de firma de personas y participantes. Esto en el caso de que vayan a tener capacitación. Muy difícil, porque en este tiempo más enfocado en la campaña que en capacitar, entonces, pero igual hay que dárselo. Ahora sí, tenemos que hacer la salvedad de que hay algunas capacitaciones que son, por ejemplo, para fiscales, para guías, para personal del propio partido. Todo esto no va en la cuenta de capacitación. Si bien son capacitaciones, vamos a incluirla en la cuenta de organización, ¿ok? Entonces, porque no son para personal propiamente del partido. Entonces, si son para militantes y van a dar capacitaciones de este tipo, va en capacitación, pero si son para las que van a trabajar para el partido propiamente, entonces van en organización. Principales causas de objeción que hemos tenido ya con casi 10 años de existencia, ¿verdad? Que cumplimos el 29 próximo, por cierto. Una de las principales es la utilización errónea de las cajas chicas, razón por la cual le presentamos la primera parte de cajas chicas. La ausencia de un ejemplar en las publicaciones realizadas, la omisión de presentar la certificación o que la certificación venga emitida por un CPA que no está autorizado o no está registrado ante la Contraloría, además de la omisión de presentar la documentación de respaldo, o sea, que vengan gastos sin el medio de pago o sin los justificantes respectivos. También un documento, que los documentos que presentan no estén a nombre del partido político, eso es muy frecuente. Pagos efectuados con recursos de terceros, aquí hay que hacer la diferenciación. Tarjetas de crédito efectivo de terceras personas. Si son tarjetas de débito del partido, esas sí se pueden. Ahora, falta de detalle, lo que les repetía ahora en la 9033, que tienen que venir especificados, ojalá para todas las cuentas, bien especificado el detalle de los bienes que compraron o los servicios que recibieron. Y bueno, y aquí están los enlaces del Código Electoral, el reglamento sobre financiamiento y las circulares que emite el departamento. Perdonen que al final corrió un poquito, pero es para darles chance a ustedes que hagan las preguntas del caso y nosotros podérselas evacuar.
Muchas gracias a Giselle y a Francisco. Sí. Vamos. Ajá. Perdón, aquí en esta última están los contactos del departamento, por si ustedes tienen alguna duda o salen de aquí y van y dan otra lectura al reglamento y les genera dudas, bueno, nosotros estamos abiertos y anuentes a en cualquier momento que nos puedan ubicar, ya sea por teléfono o por correo o aquí personalmente en el departamento. Aquí están los contactos para que ustedes los conozcan y nos busquen. Nosotros estamos para eso, para ayudarles y que, como dijimos al principio, que todo ese monto de la contribución sea para quien le corresponde, para los partidos, para ustedes.